Hola, estimados estudiantes. Les saluda el ingeniero Carlos Mero en su clase de biología, en esta ocasión con el tema Origen y evolución de las especies. A lo largo de la historia de la biología, siempre han existido científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de las especies. Se dice también en la literatura de la ciencia que todas las especies tenemos un origen común. La semejanza entre los seres vivos se debe a las relaciones de parentesco entre ellos, por lo que serían más parecidos cuanto más cercanos en el tiempo se encuentren de un antepasado común. Aquí cito un ejemplo. Tenemos dos elefantes, un elefante asiático y un elefante africano. El que más se le acerca en el tiempo a ellos es el mamut. Entonces, tanto el elefante asiático como el elefante africano tienen un antepasado común, que es el mamut. El origen de las especies. Aquí hay una controversia. Desde hace mucho tiempo aún está en controversia y posiblemente seguirá de la misma manera. Citamos dos hipótesis fundamentales. Las ideas fijistas, que son todos aquellos que defienden que las especies son inmutables, o sea que no cambian desde su aparición ni lo harán en el futuro. Dicho de una manera, pues la religión. Otra de las ideas es la evolucionista, que son todos aquellos que defienden que las especies cambian con el tiempo, de modo que al acumular variaciones terminan dando lugar a nuevas especies. Entonces vamos a hablar de la primera. Como ya lo mencionaba, el fijismo y creacionismo. Esta es una rama religiosa del fijismo. Se basa en la aceptación literal del Génesis, o sea, la Biblia, y también de otros textos sagrados. Defienden que las especies fueron creadas por Dios y que no cambian, ni han cambiado, ni cambiarán jamás. Estas ideas tienen 6.000 años de antigüedad. ¿Y qué pasa con los fósiles? George Cuvier, un científico del siglo XVIII, expuso su hipótesis llamada catastrofismo, en la que citaba que grandes catástrofes naturales hacían que desaparecieran las especies, pero que Dios repone con otras especies nuevas que no existían anteriormente. Ahora bien, el fijismo fue una tarea difícil que supuso mucho tiempo, ya que la evolución es un proceso lento que no puede observarse directamente. La evolución contradice las doctrinas religiosas. El evolucionismo, en diferentes hipótesis, explica la evolución de las especies. Las principales teorías han sido lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. El lamarckismo. Este autor pensaba que los seres vivos se desarrollan o desarrollaban cambios para adaptarse al ambiente en el que viven. Aquí vemos el ejemplo de una jirafa. Ellos, para alimentarse, tenían que esforzarse para alcanzar su alimentación. Entonces, con el tiempo, fueron haciendo acrecentar su cuello. Generación tras generación fue así hasta poder llegar a las ramas más altas. La hipótesis de Lamarck se llama la teoría de los caracteres adquiridos y se basa en las siguientes premisas. Primero, el medio en el que vive una especie cambia, no es estable, por lo que la especie sufre una presión. 2. Las especies cambian para adaptarse a los cambios del medio. 3.
Estos cambios que un individuo desarrolla se transmite a sus descendientes. Aquí el ejemplo de la jirafa, vemos como el cráneo y las vértebras cervicales van sufriendo una transformación a la que esta teoría le denomina evolución de las especies. Este mismo autor modifica que las especies generan nuevas necesidades, en respuesta a los cuales los seres vivos se ven obligados a cambiar. La función hace el órgano. Son las palabras de este mismo autor. El uso continuado del mismo lo fortalece y desarrolla, mientras que el no usarlo determina su atrofia o desaparición. Vuelve aquí el mismo ejemplo de las jirafas, ¿no? Se están esforzando para desarrollar su cuello y después transmitir eso a sus hijos. Ahora viene la teoría de Darwin. Sabemos que Charles Darwin pues estuvo también alguna vez en nuestro país, precisamente en Galápagos, haciendo sus estudios, ¿no? Este señor Darwin propuso su propia idea sobre la evolución biológica, basándose en la siguiente idea. Primero, existe variedad dentro de las especies. Segundo, entre los individuos hay competencia para sobrevivir. Tercero, sobrevivirá el que tenga mejores características. Aquí pues la naturaleza promueve la supervivencia para los más aptos. ¿Cómo van evolucionando los seres vivos? Son muchos los que nacen. Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio de recursos limitados. Dentro de cada especie hay variedad en las características. Los individuos no son idénticos entre sí. Nacen con diferencia entre ellos. Es decir, hay una variabilidad intraespecífica dentro de la especie. Son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. Aquí hablamos pues que solo sobreviven los más aptos. Otros son presa de algún depredador, la lucha por la existencia. Algunos no encuentran pareja o no consiguen reproducirse por algún motivo. Hay algunas especies como el cóndor, por ejemplo, que son monógamos. Y así podríamos citar algunas más. La selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos apropiadas para la supervivencia. Solo sobreviven unos pocos. Los que sobreviven, que son los mejores adaptados, transmiten a sus hijos esas características que precisamente le ayudan a sobrevivir en su medio. Hay una variabilidad intraespecífica. Hay una lucha por la existencia. Ha actuado la selección natural. A diferencia del primer científico, ¿no?, que cité, Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivirían solo aquellas que habían heredado el cuello suficientemente largo. Aquí hay un cuadro comparativo que me voy a permitir saltarlo debido a que esta será una actividad que en las fichas estará mejor explicado. Ahora bien, Darwin tal vez fue groseramente malinterpretado en su teoría cuando mencionaba que el hombre venía del mono. Pero lo que él quiso decir es más bien que tanto el hombre como este primate pues venían de un antepasado en común.
de lo que hablamos en las primeras diapositivas. Para reflexionar, ¿cómo ha llevado la evolución a que este insecto parezca una hoja? Según la teoría de Lamarck, según la teoría de Darwin. Esta va a ser pues otra de las actividades en las cuales ustedes pues estarán resolviendo y que en las fichas también lo explicaré de la manera que ustedes lo entiendan. Ahora bien, otra de las teorías, el neodarwinismo. Darwin no pudo explicar por qué había diferencias entre los individuos de una misma especie, ni por qué los hijos no son idénticos a los padres, ni entre sí. Hay veces que hermanos gemelos son físicamente diferentes, pues Darwin no lo pudo explicar. En su época no se sabía nada de genética, peor del ADN, si ni siquiera se había descubierto. Entonces, la clase, chicos, de la evolución y el origen de las especies llega hasta aquí. Habrá sus actividades y en lo posterior, en las clases siguientes, empezaremos a hablar de este mundo mágico de la genética y del ADN. Por ahora, pues, estimados estudiantes, hasta ahí llega la clase. Pues aquí ustedes ven a Darwin, a un cura apellido Mendel, pues que dio el origen de la genética para sus posteriores estudios, pero eso abarcaría ya otra explicación, ¿no? Entonces, pues, hasta aquí, estimados estudiantes, la clase de el origen y evolución de las especies, con un pensamiento de Darwin. Nada tiene sentido en biología si no es visto a través del prisma de la evolución. Ok, chicos, pasen bien.